Buenos días, gracias a todos los amigos y amigas, gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 5:15. Así que tengan cuidado con su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y esto viene precisamente a propósito de esta situación. Actuemos como sabios, no como necios. En el día de ayer, junto con mi esposa Zinaida, nos pusimos la segunda dosis de la vacuna, porque esta es una de las cosas importantes que tenemos que darle importancia, valga la redundancia. Importancia a la vacuna porque es, digamos, la única vía ahora mismo de usted poder enfrentar esta pandemia que ha tenido un rebrote significativo. Usted tiene que cuidarse. Si usted se ama, si usted ama a la gente que está a su alrededor, si usted ama a la República Dominicana, si usted de verdad tiene un sentimiento hacia todo lo que está a su alrededor, tiene que cuidarlo, y cuidarlo en este caso es vacunarse. Es necesario a todo el mundo y lo exhortamos a que vaya a vacunarse. Ayer estábamos en Ágora, en el proceso de vacunación, y había una gran cantidad de personas. Es un buen indicio, la gente está respondiendo, hay que seguir respondiendo ese llamado. Una gran cantidad de personas, nos llevamos mucho más tiempo que en la primera dosis, y además algo que pasó ayer, a las 4 de la tarde se cerró el proceso y había una gran cantidad de personas, pero está siendo muy organizado este proceso. A las personas que estaban en fila se le dio un ticket para que fueran en el día de hoy y no tuvieran que hacer esa larga fila. Hay una larga fila, pero evidentemente la gente está buscando salud, cuidado, preservarse. Sobre todo cuando uno ve datos. Para usted vacunarse, mire cómo están las cosas. El oxígeno escaseando. Eso quiere decir que si usted le da el COVID y usted se pone en situación complicada, probablemente el oxígeno sea difícil de conseguirlo. Además de que las camas ya prácticamente están también ocupadas. El 75% de las camas especializadas para COVID están ocupadas. Y dicen el 75% porque probablemente es un poquito más, pero no se han registrado tal vez esas que se han ocupado. Hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido la vacuna es una de las vías más importantes. Los datos, ustedes vieron, señores, ayer murieron o fueron reportadas muertas 17 personas. 17. Y los casos siguen incrementándose. Entonces, cuídese, vaya a vacunarse. Óigalo bien, vaya a vacunarse. Si usted ama su vida y se ama a sí mismo, si usted ama a todos los que están a su alrededor, a su familia, a todo el que está a su alrededor, y si usted ama a la República Dominicana, es un compromiso irse a vacunar. Esa exhortación se la damos y la mantendremos, y sobre todo por cómo se está complicando la situación. Una de las graves consecuencias, además de, ¿verdad?, afectar la población, provocar más muertes, provocar que se caiga el sistema de salud, otra de las graves consecuencias es que frena la dinamización de la economía, el crecimiento nuevamente de la economía. En la medida en que mantenemos una situación más difícil con lo que tiene que ver con el COVID, en esa misma medida se frena lo que deben ser las medidas de apertura más amplia para que la economía vuelva a tomar su curso. Y en la medida en que la economía no se desarrolla, en la medida en que en que no aumentamos la capacidad de producción, en la medida en que no creamos más empleo, en la medida en que no damos más facilidades a las personas para poder consumir, en esa misma medida también se incrementa la pobreza, se incrementa la baja de la calidad de vida de los dominicanos, y por vía de consecuencia eso puede tener también mayores dificultades para todos, porque en la medida en que nosotros no podemos dinamizar la economía, cada uno de nosotros es afectado. En la medida en que crecen los niveles de pobreza, en que se hace más amplia la desigualdad, en que no hay productos, probablemente si las cosas siguen como van, habrán algunos productos que seguirán aumentando de precio. Ya el incremento de precio, hemos visto, ayer analizábamos eso, está tomando un curso nunca visto en los últimos 20 años, y probablemente eso siga multiplicándose. Y quién sabe si las cosas siguen como van y no logramos rápidamente dinamizar la economía, que pudiese haber hasta escasez de productos importantes en la República Dominicana. Entonces, por eso, ayudémonos. Vacunándose, usted ayuda a que podamos enfrentar el problema de salud, a que garanticemos que menos gente se contamine, que menos gente muera, y además que la economía empiece a dinamizarse.
Así que lo exhorto, ese es un compromiso de todos nosotros. Miren, esta tarde, a las 2 de la tarde, la Comisión del Senado va a elegir al Defensor del Pueblo. Yo quiero darle una exhortación a los senadores que son parte de esa comisión a que actúen apegado al respeto a las normas institucionales, a que respeten la ley 1901, especialmente en su artículo 11, que dice que no debe ser un político el que sea defensor del pueblo. La ley no dice eso, pero está bien. La ley lo dice a sí mismo, no debe ser un político. No debe ser alguien en funciones políticas. Lo que pasa es que una cosa es función política y otra es lo que hacen una escaramuza. Es decir, yo soy ahora... Sí, pero la ley es específica. Pero no déjame decirte, espérate. Yo estoy diciendo para que actúen acorde al respeto a la institucionalidad, porque tú eres uno de los institucionalistas principales. Claro, tú no me puedes decir a mí que ahora tú eres miembro del comité político de fuerza. Hay mañana un cargo que dice que tú no debes ser. Tú renuncias hoy para eso. No, no debe ser. Entonces, debe ser. Cuando yo digo respeto a la institucionalidad, ellos pueden tomar la decisión que entiendan más conveniente y, lógicamente, ellos son el mecanismo para hacerlo. Ahora, apéguense un poquito a la ley. Apéguense un poquito a la institucionalidad. Apéguense a las mismas normas que ustedes crearon. ¿Cuál fue las normas? Evaluar la gente. La puntuación. Ustedes evaluaron. Pablo Ulloa sacó 97 de 100, el que más sacó. Pero además es el que no está vinculado a ningún partido, es el que mejor propuesta tiene, es que el mejor capacidad para el cargo. Estoy hablando para el cargo, porque los otros pueden tener más capacidad política y más capacidad, pero para el puesto, o sea, para ejercer la función de defensor del pueblo, es el que más calificado está. Simple y sencillamente, tomen la decisión que ustedes entiendan más conveniente, pero ojalá, hermanos y amigos del Senado, yo sé que hay senadores con mucha capacidad, con mucho compromiso. Doña Consuelo. Dígame, doña Consuelo. Eury, sí. Y después que se eligió al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura como se eligió, ¿tú crees que no se va a elegir de la misma forma medalaganariamente ahora yo a la persona? Yo quisiera. Oye, después que pasó lo del Consejo Nacional de la Magistratura con la persona que se eligió, que no es porque no tenga condiciones, sino que no le correspondía como partido político, y eso lo saben ellos, los que lo eligieron. ¿Tú crees que van a respetar yo espero que no, del pueblo? yo espero que no sigan lo que le dé la gana. Mi exhortación, doña Consuelo, es que yo espero que no cometan otro error igual que ese. Es decir, que ahora esos senadores que están ahí traten de ser lo más apegados a la institucionalidad, a las mismas reglas que ustedes crearon. No es ni siquiera que se lleven de otros, no se lleven de nadie, ni siquiera de mí, no se lleven de nadie. Llévense de ustedes mismos, de las reglas que ustedes crearon. Va a ser muy difícil pasarle por encima de esa calificación. Sí. O sea, ustedes mismos crearon una regla. Ustedes, no fue nadie que se la impuso, ustedes mismos la crearon. Pero además, ustedes saben muy bien quién fue en las entrevistas que demostró mayor capacidad, calidad y experiencia para desarrollar eso. Entonces, simple y sencillamente actúen apegados a eso. No vayan a cometer otro error. Respeten la institucionalidad y ustedes mismos, guárdense un poquito ustedes mismos de cuidado y respeto para ustedes mismos, porque esos errores le hacen daño a la imagen del Congreso. Esos errores le hacen daño a la imagen de ustedes mismos como senadores. Entonces, mi exhortación es que escojan al que sacó mayor puntuación, al que está pegado a la ley 1901, al que tiene mejor propuesta, al que tiene mejor preparación y más condiciones para ser defensor del pueblo en este momento, que no es otro que Pablo Ulloa. Ojalá que esa comisión del Senado escuche y actúe coherentemente. Miren, por otro lado, China se ha convertido para los Estados Unidos en una especie de perturbación. Fue con el presidente Bush y ahora el presidente Biden también la ha tomado, porque están queriendo enfrentar esta emergencia de China como uno de los soportes de la economía mundial. Es la segunda economía, pero desde el punto de vista de capacidad de ingreso de la población, es la primera economía del mundo. O sea, es la segunda economía, porque todavía Estados Unidos sigue siendo la primera. Pero en términos, cuando se evalúa, según los organismos internacionales, la capacidad de ingreso de la población de manera per cápita, es la primera economía del mundo. ¿Por qué China ha logrado desarrollarse de esta manera? ¿Por qué los chinos han logrado emerger de esta forma? ¿Y por qué las estrategias de los Estados Unidos, las últimas, y parece que Biden va por el mismo camino, no sabe cómo enfrentar lo que es la situación china, y entonces va a fracasar nuevamente, y los chinos seguirán consolidándose y fortaleciéndose? ¿Por qué? ¿Por qué los chinos se dieron cuenta de algo importante con Deng Xiaoping?
¿Qué hicieron los chinos? Los chinos, una economía, el socialismo tradicional, tenía una gran debilidad con los soviéticos, con las otras experiencias socialistas. ¿Cuál era la debilidad del socialismo? Quería repartir, quería desarrollar socialmente a todo el mundo, tratar de hacerlo igualitario, pero no tenía capacidad de producir. Al no tener capacidad de producir con eficacia, lo que quería repartir no daba. Y entonces provocaban escasez. Y aunque había igualdad en la escasez. Y nadie quiere igualdad en la escasez. Es decir, ni los mismos socialistas. Usted habla con cualquier socialista que está de acuerdo que se distribuya todo, pero él sabe que lo que hay que, decía, yo recuerdo cuando yo era izquierdista militante, uno de los amigos míos me decía... Entonces, ¿cómo tú eres izquierdista militante o no militante? Pero eres izquierdista. No, yo era anti-izquierdista militante, ahora soy izquierdista de ideas, okay, pero cristiano de centro. Entonces, en ese momento, cuando yo era militante radical, ¿verdad? Tenía posiciones sumamente radicales, había un amigo que me decía, Eury, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú apoyas el aborto? No, yo tiene que ver con ¿y apoya el matrimonio homosexual? No, jamás. ¿Usted qué izquierdista tú eres? No, yo soy izquierdista en términos sociales. Conservador. No, dije, claro, porque los izquierdistas en términos sociales. Apoyan el aborto. Apoyan. No, yo soy apoyan la libre totalmente elección. Contrario. Ahí yo soy derechista. Tiene que ver ahí yo soy derechista. Es decir, cristiano de verdad. Eso va en el eje de conservador liberal en cuanto a los valores políticos. Pero no económicos. Es una ensalada ideológica. No, lo que pasa es que yo tomo como los chinos. Yo tomo lo mejor de cada lado. Eso es lo que digo. ¿Qué fue lo que hicieron los chinos? Como el socialismo es la distribución social de la riqueza, usted tiene que producirla. Si usted no produce esa riqueza, no la puede distribuir. Entonces los chinos, muy inteligentemente, sobre todo Deng Xiaoping. ¿Qué dijo Deng Xiaoping? Que en principio, ustedes se acuerdan que a Deng Xiaoping prácticamente lo metieron preso, lo sacaron de todo, pero luego, cuando empezó a tener problemas la economía china, que él volvió a tomar el control, él dijo algo muy claro. Nosotros tenemos que hacer una economía socialista de mercado. Una economía socialista de mercado. ¿Qué significaba? ¿Qué quiso decir Deng Xiaoping con eso? Que había que tener una economía socialista en el sentido de que fuera lo más justa, distributiva, pero tenía que producir y tenía que competir y sobre todo tenía que competir en el mundo. No solamente interno, sino en el mundo. Y esa visión de Deng Xiaoping, que luego fue desarrollada por todos los que le siguieron y que sigue siendo desarrollada en la actualidad por el presidente chino, ¿qué ha acontecido? Que ha convertido a China en una potencia económica mundial, con un criterio de economía socialista, pero combinada con un criterio de economía de mercado. Ese fue el acerto, la gran visión de los chinos. No pudo la Unión Soviética, lamentablemente, a pesar de que duró 70 años como una potencia económica mundial socialista, pero tenía esa debilidad. Con todos los otros sistemas socialistas de todos los otros lados, está viendo siempre esa debilidad. ¿Cuál es? Es muy buena en términos sociales la distribución de lo que hay, pero hay pocas cosas, porque no hay una economía, no se pueden convertir en una potencia económica porque hay debilidades en la producción, debilidades en crear servicios y productos, que es la diferencia de los chinos. ¿Y debilidades o incapacidad? Las dos cosas. Debilidades e incapacidades. Las dos cosas. Con los chinos no ha acontecido así, porque primero, una economía... Acuérdate que estudió en Francia. Sí, no, pero no solo eso. Yo tengo una anécdota. Sí. Alguien me comentó esta anécdota. A Deng Xiaoping, cuando empezó a implementar lo que iba a acontecer en China, él, dicen que escogió a los 100 mejores estudiantes universitarios de China y lo mandó a estudiar a Estados Unidos. Y lo criticaron muchísimo. Le dijeron, pero usted se está volviendo loco, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo usted va a mandar a esa gente? Se le van a quedar todos. Y él dijo, según me comentaba alguien que se rumora eso entre los que están alrededor del poder chino, que Deng Xiaoping le dijo en ese momento, si retorna el 20% triunfamos, porque vendrán con todo lo que nosotros necesitamos conocer para desarrollar nuestra economía. Y retornó más del 50%. Y entonces con ese criterio, lógicamente, fueron muchos más, estoy hablando de 100 como un número para evaluar, pero fue una gran cantidad de estudiantes chinos que lo mandaron a conocer la economía capitalista. ¿Para qué? Para saber, decían, ellos pueden producir tanto, ¿por qué pueden producir tanto? ¿Por qué tienen capacidad para producir? Eso es lo que nosotros necesitamos entonces para
convertir esta nación en una potencia, poder lograr que nuestra población, como muy bien dicen los organismos internacionales, tenga capacidad de consumo y pueda consumir y pueda mantenerse, y nosotros poder competir en el mundo. Ese es el acierto de China. Por eso es que China hoy es una potencia, pero además tiene el otro lado que le falta un poco a los Estados Unidos como potencia económica mundial. Y muchos dirán, bueno, ahí me viene mi criterio progresista izquierdista, pero es lo que yo he evaluado siempre. Estados Unidos siempre tiene más intereses que amigos. En algunos momentos podrá tener amigos, pero sobre todo tiene intereses. Siempre, en América Latina sobre todo, nos ha invadido muchísimas veces para garantizar sus intereses. Ha tenido siempre una actitud más agresiva de buscar intereses que dar solidaridad. En el caso de los chinos, por la cosmovisión desde su creación, con Mao Zedong y con todos los otros que lo han dirigido, hay un criterio de desarrollar la economía, de fortalecer el país, pero también de ser solidario con su criterio. Su criterio es muy especial, pero ser solidario. Y la muestra más clara es lo que ha pasado ahora. Ahora, mientras Estados Unidos se concentró con su vacuna solo para ellos y se hizo... A nosotros no nos interesa más nadie, nosotros primero nosotros y después nosotros. Y cuando quede algo, sí queda para nosotros. ¿Qué hizo China? Todo lo contrario. China dijo, bueno, también para nosotros. Bien. Vamos a producir nosotros, pero vamos también a dar solidaridad a los otros. Y una parte de toda la vacuna que producía, en vez de decir, no, para nosotros primero, se la dieron a otros países. Entonces, ese criterio es muy difícil ser enfrentado por los Estados Unidos. Como ellos dicen, ahora vamos a hacer más investigaciones, vamos a producir más que China. Es muy difícil, porque lo que ha logrado la economía china no es solamente ser una potencia económica mundial, sino tener otro criterio de manejar la economía. Y ahí los norteamericanos nunca van a poder competir con los chinos. Tú estás diciendo una de las razones fundamentales por las que le dieron un golpe de Estado al PLD y a Danilo Medina. Yo comparto... Es la situación de China. Ahí hay un artículo que salió en el Listín hace como 3 semanas de un agente de la CIA que tiene una de estas ONG de la CIA que maneja la CIA, a donde dice que nosotros aquí en República Dominicana nos fuimos al lado de China con el gobierno de Danilo y que gracias a Dios Luis ha enrumbado hacia los norteamericanos. Dice él así mismo en el artículo. Yo comparto y eso. Que nosotros nos prestamos para que China nos chantajeara y que nos fuimos entonces con China, con la promesa de los chinos y el PLD y Danilo Medina. Yo creo al revés. Quiere decir que todo ese artículo, ese agente de la CIA, es lo que tú estás diciendo, contribuye a que se vea a China como una gente que nos está manillando a nosotros como país con el gobierno de Danilo Medina. Y por eso los Estados Unidos mandaron a Pompeo y sentaron al embajador chino en la grada. A toda la gente de la CIA usted tiene que leerlo al revés. Él dice eso porque eso es lo que le conviene. Entonces yo lo veo como debe ser. O sea, como hizo Marx con Feuerbach, que dijo que la dialéctica la tenía de cabeza, de cabeza y él la puso de pie. Él dice esto, yo creo al revés. Yo creo que en el caso de República Dominicana fue una visión, Julio, una visión clara de tomar decisión frente a China. ¿Por qué? Porque usted no puede estar ausente de lo que es la primera, lo que va a ser la primera economía del mundo. Es la segunda y va a ser la primera, porque somos un país independiente, porque somos un país progresista. Así como cuando Leonel Fernández restableció relaciones con Cuba, a pesar de que los norteamericanos no estaban de acuerdo, porque es una nación independiente. ¿Qué hizo Danilo? Que tuvo visión, entendiendo lo que significaba el futuro en términos económicos, y miren cómo son las cosas de Dios. Por esa decisión de Danilo Medina de establecer relaciones con China, hoy nosotros estamos enfrentando de mejor manera esta situación del COVID que nadie se la imaginaba. Por esa decisión de Danilo Medina de establecer relaciones con China, nosotros logramos hoy que los chinos, no que nos chantajen, que sean solidarios, porque nosotros fuimos consecuentes con esa nación que es la segunda economía del mundo, camino a ser la primera. Ahí está ellos saben ser solidarios, es lo que les falta a los Estados Unidos. Mírenlo ahí. Cambio y fuera.